Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de Griego Antiguo. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar cubriendo algunas oraciones de los videos de oraciones subordinadas en el sistema Perchei-Zaretuzza para aprender cómo hay que analizarlas. Aclaro antes de empezar, no voy a estar ocupándome de ninguna cuestión del contenido, voy a dar por presupuesto que ya manejamos las traducciones de cada una de estas oraciones y simplemente voy a estar ilustrando específicamente cómo es el análisis correcto. Tenemos esta primera oración, una oración con una subordinada causal. Voy a empezar por las subordinadas adverbiales porque son mucho más sencillas de analizar en el sistema. Pues se preocupaba por los dánaos porque Joti los veía muriendo. Acá tenemos entonces Danao, Quedeto, el verbo principal. Danaon es un objeto directo, del genitivo, un genitivo objetivo, con pues el GAR como un coordinante extraoracional, y tenemos ahora sí la subordinada, cuyo núcleo es jorato. Ahora bien, cuando las subordinadas tienen un nexo subordinante, en este caso joti, lo que hacemos es poner el joti dependiendo del verbo principal o eventualmente de cualquiera sea el verbo que esté, del cual la subordinada dependa, y a partir del joti analizamos toda la oración tomando al joti como un nuevo root. Entonces, en este caso, jorato es el nuevo verbo, nescontas es en este caso es un objeto, un predicativo objetivo. Vamos a ver esto en un minuto, un ejemplo paralelo en un minuto. Y tenemos el ra, que vamos a tomarlo simplemente como un adverbio del jorato para no complicarnos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con jorato? Porque no lo vamos a marcar como núcleo verbal. Bueno, en este caso y en todos los casos, el verbo es el que lleva la marca de la función general de la subordinada. Como jorato es el verbo y esto es una subordinada adverbial causal, vamos a marcar jorato como adv, marcando que toda la subordinada es una proposición adverbial. Nos damos cuenta que esto es así porque está dependiendo de un nexo subordinante y de otro verbo. Veamos un caso muy parecido. Todeskeptron upote fila caiotsus fisei epeide prota tomenen ores y leloipen. Este cetro nunca más hojas ni brotes engendrará después que dejó el tronco en los montes. Tenemos el verbo principal fisei. Todeskeptron es el sujeto. Este todeskeptron en realidad no está en la oración original, sino que está repuesto. Tenemos upote como un adverbio temporal, negado, nunca más. Filakaiotsus como dos objetos coordinados. Esto es bastante sencillo, no requiere demasiada complejidad. Tenemos ahí, vamos a marcar el coordinante. Y nos queda entonces epeide prota tomen en el oresi. En este caso, el subordinante temporal completo es lo que encontraríamos en ático todo junto como PID, pero en griego homérico se escriben por separado. ¿Cómo hacemos en un caso como este? Bien, ponemos el epei, que es el nexo subordinante principal, dependiendo como aux c del verbo principal, y el de que lo está acompañando lo vamos a poner dependiendo directo del epei como un adverbio. De esta manera simplemente nos lo sacamos de encima. Y a partir de acá es simplemente su ruta. Leloipen es el verbo principal de la subordinada, por eso lo marcamos con la función de la subordinada completa. Prota es un adverbio temporal en este contexto. Tomen es el objeto directo. Y en oresi es una frase preposicional que funciona como un pu. Tenemos la preposición y el núcleo de la frase. Y como pueden ver, tenemos la misma estructura que en la oración anterior. Pasemos a otro ejemplo. En Joeplit sonto heconjoiskopoi. Mientras se estaban armando, llegaron los vigías. Esta es una oración muy sencilla en términos sintácticos, pero sí puede surgir la pregunta, ¿cómo hacemos con enjo, que es el subordinante? El subordinante es enjo, no el jo ni el en.
Y a diferencia del caso de P y D, no podemos decir que en sea el subordinante y no podemos decir que jo esté dominando el em. Entonces lo que vamos a hacer es marcar, en estos casos, el en como una preposición y el jo vamos a marcarlo como el subordinante. Y finalmente el verbo vamos a marcarlo como implícito. Es importante diferenciar estos casos en donde tenemos una frase, si bien relativa, completamente fijada, de relativos reales que vamos a analizar diferente. De todas maneras, existe la posibilidad de analizar un ejemplo como este de otra forma. El problema es que, recuerden, este enjo no tiene un antecedente en sentido estricto, entonces no correspondería tomarlo como un relativo verdadero. Pasemos ahora entonces al análisis de las sustantivas, que son un poco más complejas. Los hombres dicen que los dioses son inmortales. Tenemos una oración una oración sustantiva de acusativo más infinitivo. La oración principal es muy sencilla, hoi anthropoi sujeto y atributo, por supuesto, y legusi es el verbo principal. ¿Cómo hacemos con la oración de acusativo más infinitivo? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es analizarla como si fuera una oración conjugada. Los dioses es el sujeto, Athanatus el predicativo subjetivo obligatorio de la TV. Y Einai, que es el núcleo de esta oración, vamos a ponerlo dependiendo del legusi. Como en el caso de las adverbiales, el verbo de la oración es el que lleva la marca de la función. ¿Y qué función cumple esta oración sustantiva? Bueno, es el objeto del verbo principal. Entonces marcamos Einai como el objeto del verbo principal. Los hombres dicen que los dioses son inmortales. Algo similar sucede cuando tenemos una oración sustantiva con un subordinante. Él dice, autos legei, que en la Hélade está Esparta. Observen que no hay ninguna diferencia con el análisis de las adverbiales, excepto en el hecho de que esta oración no va a cumplir la función de adverbio, sino la de objeto. Porque estin, la oración sustantiva, es el objeto de legei, no el sujeto. Todo lo demás es como si fuera una oración independiente. Bien. Pero observen que, si bien otra vez tenemos joti, es importante marcar la diferencia entre la función de esta subordinada y la función de una subordinada adverbial. Y eso lo hacemos sobre el núcleo de la subordinada, que es el verbo. ¿Qué sucede en un caso como jorotauta letheonta? Es decir, una oración en donde tenemos una subordinada de participio en acusativo. Bien, tenemos dos formas de analizar esto. Vamos a empezar poniendo el verbo, joró, y tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es no construir una subordinada, veo estas cosas siendo reales. Y en este caso ponemos el siendo reales como si fuera un predicativo objetivo. Esto es una posibilidad, pero en casos de verbos de percepción no es la posibilidad más recomendable. Es mejor construir la subordinada como si fuera una subordinada acusativo más infinitivo, pero en vez de ser acusativo más infinitivo, es acusativo más participio en acusativo. Y entonces, en este caso, onta es el objeto, obviamente porque es el núcleo de esta subordinada, y tauta es el sujeto de onta. Veo que esto o que estas cosas son verdades. Este es el análisis que preferimos para este tipo de subordinadas cuando dependen de verbos de percepción. No confundan este tipo de subordinadas con otro tipo de construcciones de acusativo y un participio en acusativo que pueden ser, ahí sí, predicativos objetivos.
Vamos a pasar ahora a el análisis de las interrogativas indirectas. El análisis de las interrogativas indirectas es un poquito más complejo porque depende cuál sea el introductor de la interrogativa. Empezamos con el caso más sencillo de todos. Pregunto si estás enfermo. Como en este caso tenemos un subordinante que no cumple ninguna función en la subordinada, simplemente lo marcamos como en el caso de Joti, como el nexo subordinante y el verbo de la subordinada como el núcleo, cumpliendo la función de la subordinada, marcando en él la función de la subordinada como un todo. Pregunto si estás enfermo. Pero ¿qué pasa con un caso como pregunto cómo estás? Donde este pos está de hecho cumpliendo una función en la subordinada. Bien, en este tipo de casos lo que vamos a hacer es marcar la oración como una relativa. El pos no lo vamos a marcar como un subordinante, sino que vamos a marcarlo con la función que cumple dentro de la subordinada. El verbo continúa marcando el valor de la subordinada como un todo, pero observen que no tiene ningún nexo subordinante. Va a depender directo del verbo principal. Mientras que pos, que está cumpliendo una función subordinante, vamos a marcarlo con la función que tiene en la oración. Esto es porque no podemos poner a pos cumpliendo funciones en los dos lados. Si nosotros ponemos esto de esta manera, no tiene ningún sentido, porque un objeto no depende, este ejes no depende como complemento obligatorio del pos, que es lo que indicaría esta relación. Y si marcamos así, por supuesto, no se construye ninguna subordinada. Entonces, lo que hacemos es, al marcar un verbo conjugado como objeto de erotó, es clarísimo que acá está involucrada una subordinada. El mismo proceso vamos a encontrar en esta otra oración interrogativa, erotó tis else, pregunto, ¿quién vino? ¿Quién es, por supuesto, el sujeto de else? Y vamos a marcarlo como tal en la oración subordinada, mientras que al verbo le vamos a marcar la función que tiene la oración subordinada como un todo. Por supuesto, en este caso es aún más transparente que no puedo hacer esto, porque tis ciertamente no es el sujeto de erotó, y tampoco puedo hacer esto, porque elte en ningún sentido válido es objeto de tis. El único análisis correcto es este. Esto nos prepara para un tipo de análisis que ya hemos visto en videos anteriores, que es el análisis de las relativas. En este caso tenemos una oración bastante sencilla, manzano, aprendo, la sabiduría, y de esta sabiduría depende una oración relativa atributiva que está marcada por el G, cuyo comienzo está marcado por el G. Pero, como sucede con el caso de las interrogativas indirectas, este G cumple una función dentro de la oración. Es el sujeto de este. Y así tenemos que marcarlo como el sujeto de este. El resto de la oración es bastante sencillo, que es la fuente es el predicativo subjetivo obligatorio, de todas las cosas bellas, con calón como atributo de pegué y pantonitón como atributos de calón. Y ustedes ya se pueden imaginar cómo vamos a resolver esto finalmente. Aprendo la sabiduría, que es la fuente de todas las cosas bellas, y como esa oración relativa cumple una función atributiva, vamos a marcarla como atributo de Sofían, marcando el verbo núcleo de esta oración relativa. Si hay más de un verbo, marcamos como verbos coordinados, tendríamos atributo coordinado, atributo coordinado. Si tuviéramos, por ejemplo, vamos a correr este Sofía, y tuviéramos una oración como mantano, gepegesti, panton calón, es decir, aprendo lo que es la fuente de todas las cosas bellas, simplemente lo analizaríamos como una
oración de acusativo más infinitivo, en donde el núcleo verbal de la subordinada lleva la marca de objeto y depende directo del verbo, mientras que este relativo subordinante está marcado como lo que es dentro de la oración relativa, que es el sujeto. Esto, por supuesto, no es el caso acá, en donde este es el atributo de Sofía. Bien, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido un video simplemente para explicar cómo analizar correctamente en el sistema Aretusa los distintos tipos de oraciones subordinadas. Espero que les haya servido. Mi nombre es Alejandro Abrita en el curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Muchas gracias. Hasta la próxima.